Hola, buenas noches. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que anden por aquí, algunas caras conocidas. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Lilia la invitación que me hizo para ver su libro y para presentarlo aquí con ustedes. Me siento muy orgullosa y bueno, pues escribí unas cuantas reflexiones sobre el libro para platicarles más o menos cuál fue mi lectura y bueno, pues invitarlos a que lean. Voy a leer. El libro que ahora nos reúne para presentar es un trabajo que se gestó a lo largo de una trayectoria cuyo eje fue la maestría de grupos e instituciones de psicología social en la UAM Xochimilco. Lilia, nos cuenta en su libro, formó parte de la primera generación de estudiantes que apostaron por una formación que en aquel entonces se perfilaba como social y multidisciplinaria, sin dejar de lado la mirada psicoanalítica. Realmente fue un proceso muy interesante que, bueno, fue una de las primeras cosas que me gustó encontrar en el libro, la experiencia que cuenta de esta primera generación. Siempre la fundación de un lugar, de una institución, pues es muy interesante y habla del proceso y del progreso de ese lugar, de esa maestría que costó mucho trabajo hacer, que fundó Margarita Vaz y que, bueno, le echaron muchas ganas. Yo estuve también un poco en ese proceso al inicio de la maestría, luego me salí, me volví a incorporar, conozco más o menos el proceso, pero bueno, pues es como un lugar muy interesante donde algunos de ustedes conocen también y se han formado ahí, de los que veo por aquí. Bueno, este lugar se proponía escudriñar los procesos sociales en los que el sujeto se encuentra inmerso, y sobre eso apuesta la autora de este libro. La propuesta de formación que se centra en el sistema modular, un sistema innovador que propone mediante un trabajo tanto individual como grupal enfrentar al estudiante con su palabra y con el miedo a pensar. Justamente el trabajo que inicia aquí Lilia se propone justamente analizar algo que tiene que ver con la forma como en la sociedad se organiza, el tema de la enseñanza, qué aspectos se juegan, qué elementos lo determinan y lo guían. Tarea que implica de alguna manera ocupar un lugar distinto, descolocarse del sitio asignado, tanto como estudiante como pedagoga. Escribir, tomar la palabra, decirse, decir su ser en su trayectoria profesional. Cuando tomar la palabra como acto constitutivo del pedagogo, del que enseña, forma, el que dice, el que sabe, se vuelve reflexión y testimonio del compromiso y el riesgo que implica ese acto, así como los vaivenes entre el silencio y la palabra, entre la libertad y la sumisión, entre la ética y el poder. Recordando las enseñanzas de Lacan, el acto del pedagogo puede verse como un continuum, como banda de Moebius, donde es imposible distinguir el adentro y el afuera. El sujeto se dice en su actuar y actúa su decir. Creo que todo el libro está atravesado por estas paradojas, por estos vaivenes, por estos adentros y afueras, en donde Lilia muestra las paradojas del ser pedagoga. ¿Para qué hablar del pedagogo? ¿Para qué indagar sobre la significación imaginaria social que tenemos de él? ¿Qué relevancia social puede tener esta cuestión? Se trata de una tarea que implica un más allá de la disciplina, como dice la autora, para instalarse en la inscripción de un sentido ubicable,
proponer el valor de una práctica social, que además tiene que ver con la existencia, con la permanencia y reproducción de la sociedad. Este lugar, la autora propone articularlo con el tema del poder, tema que, siguiendo a Foucault, solo se puede comprender como una red de relaciones que se despliegan en el orden del discurso, que somete al deseo y establece el control mediante el orden establecido desde las grandes instituciones sociales. Pero la autora propone que habría que hablar de pedagoga en femenino. ¿Por qué? Es un tema polémico, creo. La propuesta que hace Lilia es polémico, dado que se trata de un lugar donde los hombres han escrito la historia, su historia, la historia de la pedagogía. Es un papel ocupado predominantemente en la actualidad por mujeres. Sin embargo, llama la atención, y el libro es testimonio de ello, que es una disciplina cuyos fundadores son todos hombres. Herbart, Durkheim, DeWitt hablan de ella, la guían, la definen, le indican lo que debe ser. Lilia lo advierte, la cito. Lilia lo advierte, siempre son otros los que hablan por ellas. Su lugar social ha sido asignado también por otros. Llama la atención también que sea un pedagogo célebre el que será objeto de análisis en el libro, el padre del presidente Schroeder. Asunto polémico sobre el que se ha vertido mucha tinta. ¿Qué papel puede tener un padre autoritario, pedagogo también, sobre la locura delirante de su hijo? Schroeder mismo diría que le llama al padre asesino de almas, puesto que el poder del tutor puede llegar a destruir, a destrozar la posibilidad de sostenerse y sujetarse como sujeto social. Sin embargo, el sujeto social no puede ser tal sin que la marca del otro, sin la marca del padre que con su ley permita al sujeto ingresar a la cultura. Formar apunta a un proyecto político y él no queda exento un elemento de violencia, de destrucción. Por eso se puede jugar con la palabra formar, deformar. Es un proceso que se apoya también de los fantasmas inconscientes que no siempre apuntan a lo mejor del ser. A veces apuntan a lo peor, sin saber. La tarea del pedagogo no solo consiste en dar, en formar, en generar conocimiento y crecimiento, también implica restar, sofocar, coartar, destruir. Creo que ese es el tema central del libro. Eso es lo que quiere mostrar en esto que decía paradojas Lilia, ¿no?, en su libro. El problema de la pedagogía toca puntos menos evidentes, más oscuros. Toca la problemática del ser, del poder. Apunta en algún lugar a resarcir la falta, tarea que los psicoanalistas sabemos bien que es imposible. Lilia dice, atrapados en un mismo sueño, en el del cambio, en el de la transformación social. Por supuesto se refiere a esta labor de la pedagoga. Sueño que puede entenderse con toda su ambigüedad, como ilusión, pero también como proyecto de un futuro mejor. Sueño que portan las mujeres que a su vez se encuentran en un juego de sumisión y opresión, como de poder y dominio. Dice la autora, la disciplina de la pedagogía se despliega en una lógica dictada desde el poder. La pedagoga se hace portadora de una práctica donde habrá de colocarse en un lugar donde su palabra propia queda negada y donde prevalece en su lugar la verdad y la autoridad del padre. Recordemos que la pulsión sádica es uno de los componentes fundamentales que caracterizan al ser humano. Los animales pueden ser crueles, pero no sádicos. El crimen es el hecho de la especie humana, dice Bataille.
Una de las expresiones más frecuentes de esta pulsión sádica es un maltrato al otro. ¿No sabemos acaso que todo padre, todo educador, todo pedagogo experimenta en un momento u otro las ganas de castigar y además hacerlo con crueldad? Lilia intenta demostrar este particular caso mediante la exposición de la vida de Trevor y los efectos nocivos que pudo haber causado su autoritario padre. Resulta polémico como difícil asegurar que la psicosis de este célebre personaje se haya debido al método pedagógico tan cruel de su padre. Sin embargo, Lilia apuesta a se atreve, digamos, a formular esta hipótesis. Más allá del análisis clínico de este personaje, el problema de una pedagogía autoritaria es un tema que invita a seguir pensando, a problematizarlo y a hacerlo desde marcos teóricos como la ética y el psicoanálisis. ¿Qué lugar tiene en las prácticas educativas la libertad, la ley de la cultura, el deseo, incluso el inconsciente? Para explicar cómo la autoridad puede quedar introyectada, Lilia se apoya de la teoría psicoanalítica del Edipo y el papel que el superyo juega en las prácticas educativas. También se nutre de las reflexiones de Foucault sobre el poder de la institución con Castoriadis, entre otros. Muestra, con ayuda de Freud, la cara terrible del superyo como raíz de las exigencias y reproches que el sujeto se hace a sí mismo y la culpa que de ello se desprende. Parafraseando a Manoni, la coerción está en el fondo de toda educación. La violencia se encuentra siempre presente, consustancial a la enseñanza. Otro autor que analiza el tema desde la genealogía y la historia es Foucault, filósofo que nos advierte que el pedagogo es una figura central en la domesticación de los cuerpos por medio de los dispositivos institucionales gracias al uso de la disciplina, la coerción y el miedo. Deseo e ilusión son otras dos nociones con las que Lilia propone ahondar el tema del pedagogo, de la pedagoga, con el fin de explorar su sentido. El pedagogo es una figura que promueve e impulsa una posición que no deja de ser paradójica. Es sometida como sometedora, forma y deforma, impulsa y coarta al formando. Estas nociones nos llevan a pensar en una especie de vínculo pasional que evoca lo absoluto de la psicosis, como lo sugiere Lilia cuando articula este problema con el caso del presidente Trevor, pero también con la relación transferencial entre el pedagogo y el pupilo. Se sabe que el campo de la ilusión es necesario para la constitución de este registro inaugural que ocupa el objeto A, el primer término de la única álgebra en la que el sujeto puede reconocerse, puesto que en ella descubre la única posición subjetiva donde puede localizarse e identificarse, la del sujeto deseante. El objeto del deseo está marcado por el signo de lo ilusorio. Todo objeto elegido, todo el objeto deseante, será siempre un objeto sustitutivo. Es gracias a la investidura del objeto que éste ocupará el lugar dejado por la falta, lugar que solo cobra su alcance significante para el deseo por haberse mostrado ilusorio. Podría decirse que el drama del pedagogo se inscribe en un impasse, pero también en la realidad humana misma, la de la falta. El abordaje institucional que hace Lilia del problema es muy importante en la medida en que permite ubicar la dimensión social del pedagogo. Permite reflexionar en torno a esta disciplina
y a la educación como una institución de la sociedad, no como institución total, cuyo concepto forjado y difundido a partir de los aportes de Irving Goffman remite a la idea de encierro y aislamiento, sino solo como metáfora de la estructura misma de la institución educativa. Se puede hablar de encierro, de homogeneización de los deseos, de rutina administrada formalmente cuando se piensa en este campo. Lilia propone la categoría de discurso y de cuerpo propio para abordar esta cuestión, no solo apoyándose en Castoriadis. Toda teoría de la institución nos enseña que este es un instrumento mediante el cual se instituyen las normas y los valores sociales. Mediante ellos, la subjetividad se constituye. Todos somos fragmentos de la institución, algo así dice Castoriadis. Así, con este enfoque, no solo se puede comprender el peso que tiene la pedagogía como instrumento de constitución, formación, construcción de subjetividades, sino sobre todo puede tomar el sentido paradójico puede tomar sentido el paradójico título de este libro: Pedagoga ser-vil. Servil. Sirve como instrumento para servir porque sirve como instrumento para transmitir la ideología dominante y al mismo tiempo impone la domesticación de los cuerpos a través de la disciplina. Figuras enigmáticas en el libro, que quizá la autora pueda contarnos un poco más sobre ello, la de la monja y la del dios Dioniso. Sin embargo, es quizá el concepto de institución el que puede esclarecer estas metáforas, porque si bien el claustro de la monja nada tiene que ver con la pedagogía hoy en día, la noción de encierro y prohibición, censura del deseo y de la sexualidad puede llevarnos a pensar justo en ella, en esa figura de la monja. En el caso de la institución religiosa, el símil se ve, es útil. Se trata de espacios que imponen, que domestican, que orientan los cuerpos mediante rasgos, actitudes, valores, hacia la sumisión, que someten el deseo y coartan la libertad. Lilia juega con el significante hábito. Hábito como costumbre, como lugar, hábito, habitar, como lugar común donde se habita, pero también como un atavío simbólico que uniformiza y adoctrina para preservar el orden social. Forjador de conciencias se autodenomina con orgullo el pedagogo, forjador de conciencias. Transforma y embellece el alma de las nuevas generaciones, más aún cuando hablamos de formador de formadores. Entiéndase la ironía. La idea de servicio, de ser bienhechor, lo enaltece y le otorga un lugar social relevante. Eso también promueve, favorece el lugar de poder que posee. Sin embargo, dice Lilia, el hábito cubre los atributos acallados, soterrados, reprimidos. El hábito encubre. Se refiere a esta parte oscura, conflictiva, que lleva a ocupar este lugar. Un lugar de ocultamiento, de doble discurso, de reproducción, donde la creación, la libertad y la responsabilidad quedan como tareas pendientes. Buenas noches. Pues ahora escucharemos a Velasco, ¿no?, en la presentación del libro de Gracias, Clara. Buenas noches. Gracias. José Velasco, que además es miembro activo del Círculo Psicoanalítico, ¿no?, y autor de un libro muy importante sobre la historia del psicoanálisis en México. Muchas gracias.
por su asistencia, a Lilia por haber pensado en mí para esta presentación. Pedagoga, ser vil. El título del libro que ahora nos convoca me pareció enigmático y al mismo tiempo sugerente. Es de esos títulos que lo llevan a uno a especular antes de abrir el texto. Uno empieza a realizar una especie de escritura paralela. Eso me pasó a mí a tal grado que inventaba preguntas y respuestas. Algunas de ellas las retomaré ahora. La primera fue, ¿por qué hablar solamente de la pedagoga? Yo me decía silenciosamente, ¿eso es posible si nos olvidamos de que los hombres también se han preocupado por la pedagogía? La figura de Paulo Freire aparecía de inmediato. Hombre muy preocupado por la enseñanza, por el espacio donde se enseña, cómo y a quién se enseña. También le preocupaba el para qué se enseña. Los argumentos de pedagogía del oprimido resonaban en mí mientras avanzaba en las primeras páginas del libro de Lilia Nieto Fernández. Mi especulación, mi neurosis, no me permitió siquiera ver el título del texto, que el título del texto estaba acompañado por el siguiente subtítulo: Institución, Poder y Sujeción. Cuando me percaté de que esas palabras formaban parte de la portada del libro, la realidad del texto cobró otro sentido. Y pude transitar por las páginas del libro liberándome un poco de mis esquemas y mis dogmas. De entrada, me resultó muy honesto que Lilia se reconociera como alguien totalmente implicada en su escritura, al grado de que nos muestra con claridad sus momentos de confusión, temor y sus permanentes búsquedas en las instituciones y en los fenómenos grupales. Esta forma de operar cobró pleno sentido cuando fue dando detalles del acercamiento al discurso de un grupo de pedagogos en formación que cursaban el 8º semestre de la carrera de Pedagogía de la FES Acatlán. En ese momento señala, en un sentido el trabajo del investigador es un trabajo intrusivo, pero es una intromisión a la que tiene derecho de facto cuando el campo es motivo vital de su preocupación. Los investigadores solo pueden interesarse en campos que jamás le han sido ajenos. Esto mismo condiciona los resultados de la investigación. Los investigadores establecen nuevos órdenes, establecen lógicas a textos y a contextos, a palabras y a silencios. Ponen a disposición de otros lectores las incertidumbres que despertaron los actores en el propio investigador con sus palabras. Entonces, el investigador dota a su imagen y a sus palabras de sus sentidos propios, los transforma y los resignifica. Otros leerán y darán también un nuevo orden al orden que el investigador les dio. Esto es textual. Esta honestidad era la demostración pública de asumir una falta que evidentemente la puso en condiciones de preguntarse, indagar y escribir. Por supuesto que en este punto no estoy haciendo ningún análisis silvestre de la actividad realizada por Lilia. Simplemente retomo sus palabras. Ustedes lo pueden corroborar en el prefacio, en la introducción y hacia el final de la obra. Considero que el texto de Lilia se incorpora a la ya larga lista de libros y artículos que se preocupan por la relación educación-psicoanálisis, haciendo esfuerzos por poner a trabajar los conceptos freudianos y de otros psicoanalistas en el campo de la educación. Ese esfuerzo se ve complementado con referencias a autores como Durkheim, Foucault, Castoriadis, Riquet, Bourdieu y muchos otros. Con este tipo de trabajo, por cierto, con este tipo de trabajo nos da un buen ejemplo de que no es posible ceñirse solamente a los principios psicoanalíticos para establecer vínculos con la educación, pues dentro de ese territorio existe toda una serie de planteamientos que los investigadores sociales impulsan como para poner en tensión a la hora de investigar, tomando en consideración los fenómenos inconscientes. Podría yo decir que el trabajo del que ahora hablamos es un buen ejemplo de la manera en que puede ponerse en juego la teoría social y el psicoanálisis. Casi me olvidaba de que esta relación, de por sí interesante, se ve aderezada con referencias muy interesantes a la mitología griega,
cuando habla de Dionisio y lo articula a la identidad y problemática histórica de la pedagoga. No hay que olvidar también que hace referencia también a la literatura. Entonces, es interesante cómo se van complementando los saberes y cómo los va articulando la autora con el esfuerzo de aclarar sus inquietudes, ¿no? Y dar respuesta a sus preguntas, y creo que también a su malestar, ¿no? Eso se me hace muy importante. Entonces aparece ahí Kafka como un personaje importante, articulado a esta cuestión del superior, por supuesto, y del padre. Su texto fluye señalando con agudeza y claridad el desconcierto de que el ámbito de la pedagogía esté marcado por las huellas de la ambigüedad. Me alarmó esa confusión, lo que me llevó a preguntarme qué papel le doy yo a la pedagogía. Esto es muy interesante porque a mí me pasó, no sé si a los otros presentadores a las otras presentadores les pasó, pero cuando yo leía también me preguntaba, me hacía como preguntarme yo mismo cómo me posicionaba yo ante esos campos, ¿no? Ante esta... ¿Qué definía yo? ¿Cómo ubicaba? No definía, sino cómo ubicaba yo la pedagogía y qué sentido le daba yo en dos ámbitos que a mí me interesan mucho, en el campo de la universidad y también en la formación de los analistas, ¿no? Entonces, a mí sí me movió mucho y me conmovió, me hizo pensar. Por eso, esta idea que muy pronto decidí que para mí era muy útil recuperar la noción durkheimiana de pedagogía que expone Lilia con mucha claridad. Es una teoría práctica, así la define Durkheim, ¿no? Por supuesto con un sustento interesante, que se encarga de dirigir la acción del educador. Considero que Lilia trabaja en esta dirección sin pretensión de hacer un trabajo científico. Más bien muestra que hay coordenadas bajo las cuales se forman los profesionales de la pedagogía y que también hay espacios donde las demandas de las altas jerarquías del poder institucional se dirigen a pedagogas y pedagogos. Sin embargo, en ocasiones los funcionarios de la educación suponen que cualquier profesional puede responder con facilidad a esas demandas, sustituyendo la figura del profesional de la pedagogía por cualquier otro. Esas demandas y la posibilidad de que cualquier profesional pueda responder a ellas ponen en crisis la identidad de la pedagogía. El trabajo de Lilia es una evidencia contundente de que no cualquier profesional puede o desea meditar sobre lo que es la enseñanza y la profesionalización de la misma. Aquí quiero insistir en esta cuestión del deseo, en la medida en que Lilia establece articulaciones entre el deseo y el poder, colocándolos en el centro de una tarea que Sigmund Freud reconoció como imposible. Siguiendo los argumentos de Lilia, se entiende que esa tarea se torna imposible en la medida en que al interior de los espacios educativos donde se pretende, al interior de los espacios donde se pretende educar, aparece el sujeto del deseo, haciendo más patente la imposibilidad, pues en la medida en que el sujeto parece así algo que se aproxime a eso que llamamos deseo, ese objeto, esa realidad alcanzada, parece más ser del orden de la necesidad, o como decía Lenin, de la inclusión, ¿no? El psicoanálisis se ha involucrado en la tarea de abordar ese deseo. Por eso practicar es también una tarea, practicar el psicoanálisis es también una tarea lógica diferente para abordar el deseo, aludiendo a todo aquello que, a pesar de mostrarse en una forma aparentemente clara y única, encubre significados que no están ni en lo obvio ni en lo inmediato. El deseo difícilmente puede abordarse, por lo menos señalarse. No constituye nunca lo tumefacto. Contrario a esta condición permanente del síntoma, el deseo fluye, corre paralelo a la palabra que busca explicarlo y dar cuenta de su existencia. Estas son palabras de Lilia. El deseo es vitalidad, pero también tiene un semblante mortífero. Lilia nos da cuenta de ese rostro cuando señala con claridad que en la microfísica del poder se juega el deseo de someter y de ser sometido. En ciertas ocasiones el deseo parece petrificarse, insistir en la repetición, coagularse, en ese tipo de vínculos de dominación, pero la palabra y la escucha pueden develar de nuevo su imposibilidad, su permanente movimiento
y entonces el deseo parece rejuvenecer, no encontrar un asidero definitivo. Consideramos que hacia allá nos conduce la reflexión de Lilia en este texto. A ella le interesa reconocer la manera en que la pedagoga, en tanto mujer, puede tener vínculos estructurales con el escriba egipcio y con la monja. La estructura que sostendría esas semejanzas es que tanto el escriba como la monja se vuelven portadores de un mensaje con el que se busca cobijar a los niños, a los jóvenes. Un gran otro aparece ahí como garante, pero al mismo tiempo como vigía, que dirige las acciones de la monja y del escriba. Dios y el faraón están ahí como representaciones en esos agentes sociales que niegan al sujeto y su deseo. Especial atención pone Lilia en la monja, pues ella puede tratar de excluir la sexualidad del campo de la enseñanza, no permitiendo que las interrogantes del sujeto en torno a su cuerpo se presenten, se vuelvan palabras. La monja es una figura que puede representar la pedagoga, al someterse al orden de los faraones contemporáneos, que están presentes en las instituciones educativas de diferente nivel. La mujer pedagoga puede asumir ese papel pasivo. Lilia nos muestra cuáles serían las razones que llevarían a la pedagoga a obrar de esa manera. Tenemos que decir que en ciertos momentos nos pareció que Lilia estaba proponiéndonos un destino funesto para la pedagoga y para todos aquellos que estamos involucrados, atrapados en la dinámica institucional. Pero cuando le da la palabra al grupo de Acatlán, nuestra percepción se transformó, pues el grupo de trabajo que conformó permite elaborar las demandas a partir de una pregunta que es preocupación central de Lilia, pero que también parece convocar a la grupalidad investigada y, como hace rato decía, a todos los que estamos vinculados de una manera u otra con el formar, o como decía Betty, con el reformar. Nos atrevemos a decir que es una interrogante que, si no la planteamos, estamos asumiendo una serie de demandas implícitas y no podemos replantear nuestro actuar en las instituciones. La pregunta es, ¿qué es la pedagogía? Pero volvamos al grupo en el que intervino. Lilia captura la narrativa del grupo y nos pone en contacto con lo que ahí sucedía, con las confrontaciones, con la circulación de culpas, el lugar de la mujer en la sociedad y en educación formal y familiar. No les digo más porque no me interesa trastocar lo que van ustedes a experimentar cuando lean esa parte en particular y el tipo de reflexión que hace Lilia al respecto. No me queda más que agradecer a Lilia Nieto Fernández el haber pensado en mí para leer y comentar este valioso material. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a la doctora Carmen Pardo, que es también miembro activo del Círculo Psicoanalítico y también autora de varios libros. Bueno. En primer lugar, como mis compañeros, agradecerte, Lilia, el haber pensado en mí para, pues no solo el libro, sino desde que fue tesis, haber compartido con las preocupaciones, que también sabes, es un campo de trabajo. Yo no soy pedagoga, pero sí me dedico a la educación y es un campo de trabajo que también me interpela y me pone en cuestionamiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, comienzo. En su libro, la doctora Lilia Nieto nos lleva a recorrer o a transitar por los caminos que nos permiten comprender y cuestionar una práctica profesional y el deseo de algunas personas por ejercer la pedagogía y los pedagogos, o más bien, como ella señala, la pedagoga. En la página 51 nos dice: la consideración que motiva la elección de una práctica pedagógica implica definir qué tanto esa práctica toma de los pasajes y narrativas históricas ciertos rasgos que dotan de identidad a los sujetos que la ejercen, haciendo de ellos un personaje que tiene la encomienda de una representación social. El sueño
como expresión de deseos, se entiende el sueño despierto de uno, o imaginación, es un recurso para reencontrarse en la búsqueda de la realización de deseos, del deseo individual, pero también colectivo. En este párrafo encontramos ya varias líneas o caminos de trabajo que va a ir desplegando a lo largo del libro. El deseo individual está inscrito en una historia social colectiva que permite, con sus consecuentes discursos y narraciones, una identidad y un resultado de camino, de identificación singulares y colectivas. Solo que estas narraciones colectivas están inscritas, como sabemos, en un contexto histórico-social determinado que busca reproducirse justamente a través de las prácticas del sistema educativo, preponderantemente. Y acá no estaría mal traer el concepto de ideología a la manera de Marx. Aquellas representaciones sociales que tenemos todos, pero que están al servicio de mantener el statu quo. Es decir, que a los que les convienen son a las clases dominantes para que el sistema social se siga reproduciendo. Desde luego esto no es manifiesto, esto es parte de lo que tiene que ver con las representaciones sociales. Y que precisamente esta ideología está presente a través del vínculo maestro-alumno y las nuevas generaciones. Ahí que también en su libro nos lleva a la noción de Althusser de aparatos ideológicos del Estado, de los cuales el educando, a través de la familia y la escuela, que son los espacios a través de los padres y maestros en que el niño tendrá primero los límites a las funciones necesarios para la incorporación a la sociedad. Decía Freud que la cultura surge a través de la represión de las funciones y también las representaciones e identificaciones con los ideales familiares de los padres que conformarán lo que los psicoanalistas llamamos superyo. Y otras líneas le dirían conciencia moral. En fin, que es a través de la primera infancia que queda conformado el sujeto psíquico y social. La escuela, por su parte, se encargará de continuar aportando las representaciones e ideales e imaginarios sociales que se reproducen en el sistema. Así cada uno de nosotros queda sujetado como sujeto al sistema sin tener conciencia de por qué pensamos lo que pensamos y deseamos lo que deseamos. Como contradicción a todo esto, la pedagogía y los pedagogos como sujetos identificados con ella, desde sus inicios, durante el siglo XIX y XX, conscientes de los males de cada época, pero sin conocer lo que los provocaba, han hablado siempre de transformación, de la creación de nuevas generaciones sin las fallas de las anteriores. Cita Lilia varios de ellos que realmente creían que vía la educación se podía lograr mejores seres humanos y sociedades más justas. Muchos ideales pedagógicos nacieron en el periodo entre las dos guerras y otros posteriores a la segunda, como intentos de que eso no se repitiera y atenuar la destrucción humana. Sin embargo, los estudios desde fuera de la pedagogía, fuera del campo, como vemos con Althusser y como también puede transita Lilia con Foucault, nos invita a mirar la imposibilidad de tales ideales o metas pedagógicas. Desde la línea de cómo el saber y el discurso disciplinario ejerce un poder que va conformando identidades y subjetividades al interior de las instituciones. Foucault nos explicará el lugar que la pedagoga tiene en la reproducción de identidades y de sujetos como un saber que sujeta más que transforma. Creo que de ahí el título de su libro. Más adelante nos va llevando al devenir histórico de aquellos que se dedicaron a la educación en cada época, desde los escribas egipcios, los griegos, sus enseñanzas en los ateneos, los romanos, herederos de la cultura griega, y todos ellos no pertenecían a las clases privilegiadas. En algunos casos incluso
funcionaron como esclavos que se les asignaba esa tarea, ¿no? Pero sí instruían a los hijos de las clases dominantes. Más adelante, en la Edad Media, aparecen los conventos y es ahí donde el conocimiento se resguarda. Al advenimiento de las ciudades y la vuelta de la cultura desde Oriente, el clero sigue teniendo el papel de instruir a los hijos de los nobles y comienza a tener el frente, igual que sus antecesores, el papel de instruir. La democracia, con su nación de ciudadano, pasa a convertir la educación en lo que conocemos ya hoy como escuela. O sea, la noción de ciudadano hace que se piense en la escuela para todos, como ideal. Otra paradoja, porque sabemos que la escuela no es igual para todos, ¿no? Y ahí viene ya, la educación pasa a ser controlada por el Estado. Deja de estar controlada por la Iglesia y pasa al Estado. Recordemos que es entonces cuando aparece la escuela, como la conocemos hoy, y se promulga el derecho de todo ciudadano a la educación. Nace también la idea de la nueva escuela, ¿no? Que Lilia muy lindamente pone como paradigma a Gertrudis, ¿no? La llama a la maternal de la escuela nueva. Y bueno, también es cierto que si bien los pedagogos son pedagogos y pedagogas, aunque ella la ejemplifica en el lado de la mujer, las educadoras sí son preferentemente mujeres. Entonces, nos dice, del escriba al pedagogo griego, al maestro y a Gertrudis, ¿no? Va pasando o va recorriendo toda esta parte histórica de este ideal, ¿no? Este ideal de la educación. Pero en caso dado nos pregunta, ¿qué es lo que aparece en ese lugar ahora? Y dice, la forma de encontrar lo aparecido está en la exploración del campo mismo. Es decir, es desde fuera de la pedagogía y desde fuera de la educación donde podemos encontrar y mirarnos desde fuera para entender qué es lo que nos ha determinado y encontrar entonces ahí las paradojas entre el ideal y la realidad, y de ahí lo imposible. Y la imposibilidad. No son elementos adicionados que han pasado de un profesor a otro. Lo que aparece como común es la lógica del campo, que ahí se inscribe ese personaje que se permite suponer no ha cambiado. No ha cambiado nada más, ha cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado en el sentido del lugar de reproducción de los lugares de poder, ¿no? Y nos dice, el monje de la Edad Media, la monja sirve en esta investigación, en la suya, como representante del educador moderno, porque bajo su hábito disimula el poder que ejecuta en una aparente práctica benévola, asistencial, instructora y de cuidado. Una práctica mesiánica como la de Schreber, que buscaba mejorar la raza. Sirve a Dios, que es el máximo contraste entre operación y frustración, entre amor por la tarea y disfrutarla y el odio por la imposibilidad de integrarse en su función. O sea, esta terrible paradoja en donde se nos muestra, o por lo menos cuando iniciamos en estos campos, el discurso escolar también para formar pedagogos y maestros, es que vía la educación vamos a lograr hombres mejores. Yo recuerdo las primeras escuelas que trabajé, los directores, hacer hombres de verdad, decía Ramón Costallín, ¿no? Hoy nos preguntaríamos también, me quedé pensando, ¿qué pasa cuando esa educación rígida tipo el padre de Schreber ya no hay, ¿no? Y entonces ahora aparece como un laissez-faire, como que los chicos hacen lo que quieren, como que no los castiguen,
En realidad esto ha sido un tema que a mí me ha cuestionado mucho, porque lo que yo veo es que tanto el que exige mucho como el que deja hacer son las dos caras de la misma moneda, porque se asume como la ley, como si él tuviera el poder de decidir qué hacer con sus alumnos, cuando en realidad este poder no existe. Él tiene que seguir los lineamientos y además él no es la ley, es en todo caso representante de una ley social, que por otro lado también nos atrapa, porque es esta ley social que favorece a unos y no favorece a otros, ¿no? Entonces ahí tenemos como muchos atrapamientos. Entonces el hecho educativo al interior de las instituciones se está inscribiendo en este sistema social, ya sea que se parezca muy estricto el educador o muy laxo, pero es lo mismo, también es autoritarismo. La salida sería ser representante de la ley, no la ley, pero entonces habría que estarse cuestionando permanentemente la ley que existe para entender a quién sirve, ¿no? Y para entender esos sutiles hilos del poder, ¿no? De ahí que el campo de la educación nos cuestiona siempre en algún momento. No solo se prometió que se era libre, sino aún más, como nos dice Lilia, nos ofreció que íbamos a ser gente libre, cuando en realidad están todas las implicaciones. Seguirá teniendo el deseo en el campo educativo, a pesar de todo esto, alguien podrá seguir teniendo el deseo. A pesar de todos estos recorridos donde nos va llevando Lilia y donde muchos hemos vivido, y llegamos como a la conclusión de que la única salida que podría haber es descoloscarnos, tratar de esclarecer estas vías, o sea, justo lo que hizo ella, estos recorridos aparentes, no dichos, no explicitados, ¿no? En el estatuto de la misma disciplina. Esto nunca se habla de la pedagogía, ¿no? Más bien hay la fantasía de que se puede educar, conducir. Entonces, como nos dice Caes, citado también por Lilia, el sujeto en tanto es para sí mismo su propio fin, también es sujeto de las formaciones y procesos del inconsciente, pero también es la sede de los sueños de deseo irrealizados por generaciones. Y ahí tenemos la pedagogía, ¿no? En su parte manifiesta, ¿no? De los sueños de deseo que lo precedían. Es parte constituyente de un conjunto y parte constituida por ese conjunto, pero solo deconstruyendo desde fuera todo ese lugar y ese discurso es que podemos encontrarnos en otro lugar, ¿no? No sé si totalmente desatrapados, pero por lo menos más conscientes, ¿no? Del lugar que estamos ejerciendo. Imaginarios sociales, diría Castoriadis, que parten de deseos colectivos que conforman a los individuos y a su vez reproducen los sueños colectivos. Gracias, Lilia, por invitarnos a este recorrido que aporta elementos para intentar esclarecer y poder tolerar la imposibilidad de nuestra Bueno, pues después de escuchar a los presentadores, ¿no? Ahora es muy interesante escuchar a la autora, ¿no? La doctora Lilia Nieto Fernández. Y antes de ello quisiera leerles algunos aspectos de su interesantísimo currículum, ¿no? Bueno, ella estudió y es doctora en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. También hizo la maestría en psicoanálisis en la institución que se llama Dimensión Psicoanalítica. Actualmente cursa el doctorado en educación en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es además maestra en psicología social de grupos e instituciones
y licenciada en Pedagogía. Es interesante porque dice que cuenta con una sólida formación clínica en el modelo de comunicación terapéutica, en terapia institucional, terapia de grupos, también tiene una experiencia de trabajo, de desarrollo en los campos de la educación, la asistencia, la promoción social y la clínica psicoanalítica. Y es especialista en la generación de estrategias de intervención social, entre las que destacan proyectos de producción editorial y gestión cultural, la creación de laboratorios social, de estudios culturales, en fin, ¿no? Y además también es supervisora de instituciones públicas y privadas, programas sociales y equipos de trabajo, y autora de libros de ensayo y artículos de divulgación científica y social, y actualmente dirige Ludens, que es una clínica de orientación psicoanalítica. Bueno, Lilia, pues vamos a escuchar. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver si... ¿Sí se oye hasta atrás? Si no, si me levantan una mano y ya trato de que se escuche bien. ¿Así? ¿Nos escuchamos bien? Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. No está de más decirles algo que creo que es visible. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. Para mí es un lugar muy especial. Emotivamente tiene una importancia especial. El Círculo Psicoanalítico Mexicano es algo muy entrañable en mi historia formativa. Y aunque no aparece en la lectura que acaba de hacer gentilmente Clara, creo que toda esta investigación está cimentada en una bisagra muy especial. La bisagra que tiene que ver con la UAM Xochimilco y con el Círculo Psicoanalítico, donde también he tenido la oportunidad de formarme, aunque no he concluido la formación aquí. Es un asunto pendiente. Falta un poquito, pero ahí está esta cuestión todavía. Entonces, para mí tiene una importancia muy especial y tiene un valor muy importante compartir la mesa el día de hoy con personalidades de este peso en el ámbito de la transmisión psicoanalítica. Por supuesto, con Carmen, la menciono primero porque tal como ella dice, les cuento un poquito, voy a tratar de no hacer precisamente una exposición teórica del trabajo, porque creo que para eso está el trabajo ya. Y sin embargo, creo que yo sé, el hecho de que se los vaya comentando así, puede ir también invitando a leer el texto, porque creo que el texto es especialmente amplio, rico, complejo, diverso, como para que yo intentara hacer unas síntesis tan excelentes como las que han hecho los especialistas esta noche. Entonces, quiero decirles que el libro comienza contándoles que no es un trabajo nuevo. Es un trabajo que se hizo hace 20 años, que yo me titulé en la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. Era un texto que estaba guardado, un texto que sirvió para que yo me deslindara del lugar de maestra. Resulta que un día, cuando yo ya había terminado mi formación, la licenciatura, como pedagoga, caminaba por el centro y me encontré de pronto en el Teatro de la Ciudad. Algo me invitó a entrar al Teatro de la Ciudad y resulta que era en ese teatro una reunión de maestros. Era un mitin político con Cuauhtémoc Cárdenas y estaba lleno de maestros y de pancartas. Entonces de pronto yo me vi ahí y dije, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Si yo soy pedagoga, yo no soy maestra. ¿O soy maestra? ¿Qué es esto? Pero sí, debo ser maestra porque estoy dando clases. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre ser maestra y ser pedagoga? Si a mí me dijeron que si yo estudiaba pedagogía, eso era distinto que estudiar la normal o que ser maestra. Por ahí empezó mi angustia. Entonces, empecé con toda esta pregunta, ¿no?, de la diferencia entre ser maestra y ser pedagoga.
Entonces llegó un punto en el que me pregunté, bueno, entonces yo ¿por qué estudié pedagogía? Y esta parecía una pregunta insignificante, pero que tenía mucho sentido en términos de que yo estaba llegando justo a la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM. Esa maestría tiene, como Leti decía al principio, una fundación muy interesante en su línea teórica, creo que aquí habemos varios empezados de ella, ¿no? En la evolución que ha tenido, por supuesto, y en su relación directa en estas tres cosas que permite hacer: abordar la teoría social, abordar el psicoanálisis y descolocarse para poder mirar. Entonces me parece que eso es lo fascinante de esa formación, que está muy vinculada también a este espacio, porque en ese tiempo especialmente, bueno, coincidimos con maestros pues que estaban tanto en el círculo como en la UAM. Pepe Terrés, Guillermo de la Hanti, por supuesto Leti, Margarita Vaz. De alguna manera hay ahí siempre una bisagra y hay un vínculo, de tal manera que el círculo siempre es como un familiar muy extraño o un extraño muy familiar. Cuando uno se acerca, dice cualquiera de las dos cosas. En eso consiste la cercanía. Entonces, yo fui explorando en ese trabajo de la pedagogía y me fui sorprendiendo cada vez más, porque entonces todos sabemos, si aquí hay, por supuesto, educadores, porque veo muchas caras conocidas que nos acompañan hoy, ¿no? Y sabemos todos que el origen de la pedagogía está siempre citado en el pedagogo en Grecia. Ese gentil educador que llevaba a los niños a la escuela. Pero nadie nos cuenta que esa aparente cara, ¿no?, de ese gentil educador tiene otros antecedentes y tiene otras evoluciones ese personaje. Entonces fui descubriendo que había toda una trama oculta de la pedagogía que nadie nos contaba. Entonces, se hace la investigación siempre siguiendo una pregunta: ¿cuál es el deseo que se moviliza en alguien para elegir ser educador, o ser pedagogo, o ser maestro? Y esa es una pregunta que a lo mejor se dice muy fácil, pero sí quiero subrayar que la noción central de la investigación es el tema del deseo. Y que esto que se pone en el título, me alegra muchísimo que el título aquí no los escandalice tanto, porque el trabajo, el libro ya ha sido presentado en otros espacios, lo presentamos en la pedagógica, lo presentamos en la UAM, ¿no? Y el título es muy provocador, porque creo que tiene tres acepciones. Servil, que tiene que ver con la insignificancia, ¿no? Un servil. Servil, que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Y servil, que tiene que ver con la vileza, con el sadismo. ¿Cuál de las tres les gusta? Ninguna, ¿no? La universidad de la no debe haber gustado. No, ninguna. Entonces, bueno, está puesto justo entre signos de interrogación, porque si alguien piensa que este es un libro para sentirse bien, un libro para sentirse contento, no. Es un libro para estudiarse, es un libro para cuestionarse, como decía José, cuestiona, se está uno preguntando, uno dice, yo estoy ahí, si me toca, no sé, ¿no? Creo que sí está uno cuestionándose todo el tiempo cuando lo está leyendo, me parece que es así, y se está uno defendiendo de eso. Entonces, preguntarse, ¿cuál es el deseo? Es preguntarse, ¿qué me tiene aquí? En medio de esta trama, que tiene que ver con el poder, que para empezar es una profesión que está pagada por el Estado, ¿no? Y que el hecho, porque también el hecho de que el Estado no aparezca tal cual,
tiene que ver precisamente con esta cuestión de utilizar la analogía de la monja y el hábito. Porque digo yo, el hábito encubre. Y digo también que hay una feminización de la práctica. Feminización no quiere decir que no aparezcan los hombres comprometidos en ella, sino que en lo femenino está todo este tema de lo maternal y todo este tema de la bondad, del ejercicio natural y amoroso que presupone la educación liberadora, con la que vamos a liberar, vamos a educar, vamos a formar, y nos vamos a liberar, y nos vamos a educar, y vamos a ser felices todos. Entonces, cuando eso no ocurre, este tema del amor, que se juega tanto en la educación, ustedes verán, por ejemplo, que en las escuelas los maestros juegan mucho a ver quién es el más popular y a quién sus alumnos lo quieren más. Si yo contara todas las veces que los educadores dicen que sus alumnos los quieren mucho y que todos sus alumnos los aman, pues sí sería muy frecuente, lo cual es cierto. Yo creo que sí, porque sí quiero enfatizar que reconozco muy especialmente el trabajo de los docentes, porque está bueno, porque es el desgaste que implica, pero que hay dos cosas que uno no puede dejar pasar por alto. Es estar conscientes de esto que se pone en juego. Cuando nosotros entramos a un dispositivo, y en eso quiero destacar, por ejemplo, para quienes no conocen el trabajo del círculo psicoanalítico, que es un trabajo que se ha resistido a escolarizarse y a reducir el tema de la transmisión del psicoanálisis a un proceso escolar de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es muy loable, porque se trata justo, me parece, de moverse de ese lugar que pretende estandarizar a la escuela como un proceso que puede ser científicamente claro y que puede ser evaluable. Lo cual no implica, y eso es lo que quiero decir, o no garantiza, que cuando uno está en un dispositivo escolar, en un dispositivo de aula, no se reproduzcan esos mismos lugares que va reclamando la trama y que va reclamando el propio dispositivo, por el que pedimos que el otro ejerza una autoridad con nosotros. Nos pasa en las elecciones, que es un poco lo que narra todo el pretexto, ¿no? Este momento social de las elecciones, donde es increíble que como sometidos estemos eligiendo legítimamente a nuestro opresor, siempre. Entonces, pienso que hay dos cosas que pueden servir a los maestros con este libro. Una es estar advertidos de esa trama, una trama que es la que yo trato de colocar en el libro, decir, creo que pasa esto, creo que nos puede servir el plano histórico, el plano con todos los personajes, el plano biográfico con la biografía de Escher, el plano metafórico con la monja, el plano mitológico con Dionisio, que con toda la transgresión, ¿no? Entonces está el delirio, el sueño, ¿no? El deseo y la transgresión. Entonces, esa es una cosa que no se puede dejar pasar por alto. Pero la otra muy importante es que creo que quien esté dedicándose a trabajar con otros, quien tenga bajo su responsabilidad y merced a otros, tiene que preguntarse siempre por su deseo. Si el analista tiene que pasar siempre para poder acompañar procesos, ¿no? Tiene que preguntarse siempre por su deseo. No veo por qué los maestros no, por qué los educadores no. Máxime, cuando el analista trabaja uno a uno, se coloca en un dispositivo especial con el que no cuenta el docente, porque el docente está sujeto, cuando trabajan por ejemplo como orientadores, y que nos toca a nosotros a veces recibirlos en la clínica, ¿no? Vienen desgastadísimos, porque están sometidos a una serie de interacciones y a una serie de repeticiones de trabajos, repeticiones de clases,
repeticiones de los roles estereotipados de los padres, de los alumnos, etc. Entonces, con mayor razón, creo que hay que estarse preguntando siempre y renovándose siempre en ese deseo. Voy a concluir un poquito con esto para no cansarnos mucho con la exposición. Ahí está el libro, ojalá se acerquen a él, ¿no? Lo puedan revisar con más detalle. El trabajo estaba guardado, yo me había deslindado de ese lugar de maestra, estaba muy desgastada. Alguien me dijo, algún día volverás, te reconciliarás con eso y volverás con gusto. Entonces, estando ahí guardado, llegué y se lo compartí a Carmen un día aquí en el círculo. Le dije, Carmen, tú que estás en esta área, que además me encanta cómo escribe Carmen sobre esta área de la educación, le dije, ¿por qué no lo lees? Y me dices, ¿qué piensas? Entonces Carmen lo leyó, se lo llevó y luego nos encontramos, desayunamos y me dijo algo contundente. Le dije, ¿tú crees que este trabajo sea vigente para sacarlo? Y me dijo, bueno, es que yo creo que tú cambias, la educación no. Y yo dije, claro, vean los años que ha pasado y el dispositivo escolar sigue siendo el mismo, la trama sigue siendo la misma, solo que creo que ahora se agudiza el lugar del docente. Ahora que estoy haciendo un doctorado en educación en Michoacán, digo que no se trata del servilismo ahora del docente, sino que ahora se le pide que desaparezca, que dimita de su lugar de sujeto, que ceda su lugar en este proceso que dice, ahora el maestro tiene que descentrarse y tiene que llegar el alumno a ocupar el lugar. Entonces le están pidiendo al docente que desaparezca. Entonces me acuerdo de esa voz que relata, me parece un libro de Octavio Paz, donde le preguntan a la servidumbre, ¿quién anda ahí? En esta cultura que nosotros tenemos tan sencilla, ¿no? Ante los poderosos, conquistadores, ¿no? Los serviles. ¿Quién anda ahí? Y contestan, nadie, Señor, contesta la servidumbre, nadie, Señor, soy yo. Entonces, me parece crítico el lugar del docente ahora. Yo agradezco muchísimo al círculo, agradezco a Carmen que me haya motivado a sacar este trabajo del cajón. Me parece que es un trabajo valioso, que no merecía estar guardado, que al llegar a Michoacán, al llegar a las áreas de educación, José, me encuentro con mucha gente que dice, en la pedagógica también, que dice, sería importante explorar con respecto a, hay que buscar, y yo digo, aquí está, yo ya lo hice, ya exploré, ya fui, y ya tomé, sobre todo esto es importante, la voz de quien ejerce la práctica. Aquí está, en el grupo. Lo que quiero decir con el trabajo del grupo es que mientras la institución, en su prioridad por homogeneizar, quiere borrar la dimensión divinal de los sujetos, quiere apaciguar su deseo, quiere matar su deseo. Ustedes abren un grupo y es maravilloso, porque en el grupo el deseo bulle y los sujetos quieren procrear, ¿no? Quieren dar vida, quieren aspirar a más. Es lamentable la precarización a la que nos está llevando este sistema, pasito a pasito, todos los días. Entonces me parece que es valiosísimo que el círculo me abra nuevamente sus puertas, me permite estar sentada en esta mesa. Me parece valiosísimo que me acompañe Carmen. Les comento que ha sido Leti Flores, justo hace 22 años, más o menos, 20, que me dio la oportunidad, porque me tocó hacer el proceso de selección y a ella le tocó entrevistarme para entrar a la maestría. Entonces me parece que sea una feliz coincidencia que esta noche que ella me dio la oportunidad de entrar, sea ahora quien presente en esta sede el resultado de ese pase, de ese bono que ella me dio y dijo, pásale, creo que quieres hacer algo con tu angustia, ¿no?
A José lo acabo de conocer, me encantó su libro, tuve oportunidad de leerlo, creo que nos vincula a esta área de formación. Yo espero prosperar con ustedes. Les agradezco mucho la manera tan dedicada, el tiempo que han dedicado a mi trabajo. Les agradezco muchísimo y de verdad lo aprecio, lo valoro muchísimo. Le agradezco mucho a Katia, a Clara, que la representa ahora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a darnos unos minutos, creo que después de escuchar a Lilia, de escuchar a Leti, escuchar a José, a Carmen, entonces seguramente habrá como muchas inquietudes, preguntas que ustedes quieran hacer, pues que mejor que está aquí la autora, ¿no? Entonces, vamos a, después de estos minutos de preguntas que quieran hacer, al final quisiéramos invitarlos a un vino de honor, para que no se vayan, ¿no? Nos encantaría que nos acompañen. Bueno, a mí justo a la luz de este esquema de globalización, de la posmodernidad, en fin, de todos estos nuevos paradigmas que van surgiendo, ¿no? Y que están ahí dominando, yo me preguntaba, sobre todo en este último punto que tocaste sobre cómo se diluye la figura del maestro, ¿no? Me preguntaba, entonces ahí, con esta estandarización que se busca, este desprecio a la singularidad, en este punto, entonces, ¿qué papel tendrá o podría tener el pedagogo, ¿sí? Para que justo los, por ejemplo, niños, adolescentes, en fin, no sean como tragados justo en esa como forma tan de uniformidad, ¿no? O sea, ¿dónde aparecería o cómo es que se podría como hacer un contrapeso para que justo, ya que tú en el libro, o sea, es un eje articulador fundamental, es el deseo, no se pierda? Bueno, pues yo creo que ese es precisamente el reto, ¿no? El estarse revelando a estos imperativos es muy difíciles. La verdad es que es muy difícil sustraerse de eso. Yo creo que aquí en el círculo, mejor que en ningún lado se sabe, ¿no? Toda esta serie de lógicas que tratan de sofocar toda motivación, toda búsqueda singular, personal, ¿no? Estamos en un momento muy especial, en una transformación antropológica, social, psíquica de los sujetos, y no sabemos qué traiga esto, ¿no? Yo creo que todos nos estamos preguntando por lo mismo. ¿Qué nos toca a nosotros? Yo creo que es importante que los que estamos advertidos de esto que está ocurriendo, tratemos justo de dar voz a los actores, tratemos de rescatar, de que nos digan siempre qué piensan, qué sienten, ¿no? Y de estar creando dispositivos para que eso pueda ocurrir, pese a las lógicas institucionales que tratan de tapar y homogeneizar. ¿Alguien más? Yo quiero. Una cosa que a mí me gustó mucho del texto, que de repente me puso a pensar, fue como el aspecto clínico del texto, implícito, ¿no? Y claramente en ciertos momentos. La idea de caso, la idea de vincular lo singular con lo colectivo, lo social, por eso los asideros teóricos, a mí se me hace muy valioso y tiene que ver con lo que acabo de decir Lilia, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros ha recorrido, algunos muchos, algunos pocos, y no crean que mucho es presunción, ¿no? O sea, a veces se ha soportado el yugo de la educación
quién sabe que se haya aniquilado, ¿no? Del orden del deseo, el haber permanecido o transitado por la educación. Pero cada uno de nosotros es un caso, y en ese sentido puede ser algo silenciado. ¿Sí? Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Que la educación algo nos hizo, algo deformó, algo transformó. No sabemos bien a bien que los que nos gusta el psicoanálisis tenemos oportunidad de hablar mucho. Es un tema, creo, importante, permanente en nuestro análisis, el tema de la educación. O sea, ¿qué pasó con nosotros al transitar? ¿O qué pasa con nosotros al transitar los campos educativos, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que se abran espacios así, yo coincido totalmente, donde la gente hable. Y aquí regreso a lo que planteo en el texto, ¿no? En el argumento. La relación psicoanálisis-educación es muy importante, porque se tiene que abrir espacios. El diván es un instrumento, un dispositivo fundamental, pero no creo que sea el único, y más en estos tiempos, ¿no? Donde la violencia, la demagogia, la impostura, todas estas estrategias que buscan desaparecer al sujeto, pero que el sujeto retorna, el deseo regresa, creo que es bien importante que se abran pequeños o grandes espacios según los deseos de los que impulsen los dispositivos, ¿no? Para que el sujeto hable, para que se renueve el deseo y para ver si es posible elaborar en cada uno de los grupos, de las personas que transitan por esos dispositivos, posibilidades de darle nuevos sentidos a lo que viven cotidianamente, ¿no? Creo que eso es fundamental. Gracias, caballo. Bueno, buenas noches a todos. Por principio de cuentas, creo que me congratulo mucho de las presentaciones del libro que he escuchado, porque si algún efecto ha generado en mí es que tengo el interés de leer el libro. Y eso habla de que los comentarios han sido bastante seductores, y utilizo la palabra seductor con tanta intención. Porque bueno, a mí me parece que la pregunta que hace Clara y luego como la retoma José, pone sobre la mesa de la discusión un tema bien interesante, ¿no? Y es, parafraseando un poco el título de un texto escrito por la doctora Carmen Pardo, el psicoanálisis en la educación, ¿por qué y para qué? ¿No? Y cómo, partiendo de la premisa de que justamente el psicoanálisis no es una propuesta pedagógica, ¿no? Si el psicoanálisis no es pedagogía, pues ahí el reto, ¿no? De cómo pensar esta relación, tensión, articulación, por un lado con el discurso y la práctica pedagógica, y por otro lado con el quehacer y las prácticas educativas, ¿no? Y pienso esto porque me parece que este tipo de reflexiones, si de por sí son interesantes, justamente con lo que señala Lidia, en este momento más. Porque de repente también puede haber una lectura muy maniquea de la institución educativa, en la que parece que pues habrá que ver cómo le hacemos para que desaparezca lo más rapidito posible, cuando justamente no, cuando justamente la institución educativa también juega una función fundamental en el proceso de humanización, de constitución del sujeto, de procesos de subjetivación del sujeto. Sin embargo, parece ser que no solo se está pidiendo que desaparezca el docente, sino también que desaparezcan los alumnos, ¿no? De que desaparezcan los actores del acto educativo, y entonces aparece toda esta propuesta aparentemente muy innovadora, muy de vanguardia, en el que pues en lugar de pensar a los actores del proceso educativo, tenemos que pensar en las tecnologías educativas y se acabó, ¿no? Entonces creo que ahí, por lo que alcanzo a escuchar y supongo encontraré en el texto,
pues hay una serie de retos que tendríamos que estar asumiendo, y creo que el punto clave que tú nos planteas acá es que la clave está en darle la voz a aquellos que cotidianamente de uno u otro lado estamos formando parte de estos espacios educativos. En algún momento dado de nuestra vida, por sociedad, hemos formado o seguimos formando parte. De repente nos atrapó la institución educativa y no nos deja. ¿No? En ese sentido de la intervención, no sé si hubiera alguna reacción. Gracias. ¿Quieren comentar algo? ¿No? Sí, ¿no? Bueno, ¿hay alguien más que quiera...? Bueno, buenas noches. Y pues sí, coincido que fue muy seductora la última charla que viste sobre el libro, ¿no? Porque sí he tenido bastante interés en adquirirlo. Y pues felicidades por el libro. Tengo una pregunta, no me quedó muy claro sobre esta diferencia que enunciaste un poco entre ser maestro y ser docente, o más bien pedagogo. No entendí bien si lo planteaste en el libro o si solamente es una anécdota y de ahí elaboraste más cosas. ¿Podrías comentar otro poco? Todos tenemos la misma. Y luego, pues en este sentido del libro, pues también supongo que planteas como un ideal de la educación o de la pedagogía, no lo sé. Entonces, si podrías hablar un poco sobre este ideal para ti. La última no. Sobre el ideal de la educación, o sea, como un modelo que fuese ideal, si pudiera existir. Sí, bueno, quiero decir muy rápida, pero muy tranquilamente para que también se pueda sentar, porque creo que es interesante también. La pregunta original fue para mí, ¿cuál es el deseo que se moviliza en alguien para la elección pedagógica? ¿Por qué quiero ser maestro? ¿Por qué estoy dando clase? ¿No? ¿Cómo llegué aquí? Esa es la pregunta. Entonces, yo digo que las instituciones, las escuelas, en este caso los centros de formación de educadores, abren una convocatoria. Pero lo mismo lo podemos pensar para cualquier práctica, ¿eh? Podemos pensarlo para la arquitectura, podemos pensarlo para los dentistas, etc. Abren una convocatoria y en esa convocatoria se moviliza el deseo de alguien. Es decir, hay una evocación que se conecta con esa convocatoria y que tarde que temprano va a derivar en una equivocación. Es decir, en esta parte fallida del deseo, ¿no? De este deseo que nunca ancla nada, ¿no? Que siempre es el ausente y que siempre nos impulsa a buscar otra cosa. Entonces, la institución de la educación nos promete, sobre todo a los que estudiamos pedagogía, que no vamos a ser maestros, nosotros vamos a ser más que maestros. ¿Qué te pasa? Nosotros somos formadores de formadores, ¿no? Los maestros son de la normal, eso sí, pobres, ¿no? Pero nosotros de la licenciatura, ¿cómo crees? Pero entonces justo, ¿qué pasa? Que la educación tiene un guión, tiene una trama que está abierta para que se suba quien guste. Entonces ahí cabemos pedagogos, odontólogos, arquitectos, psicólogos, de pronto todos somos maestros. Y dejamos el lugar, digamos, de carenciado al otro. Nosotros nos identificamos con el poder y aspiramos a ocupar frente al carenciado, que es el niño al que educamos, el lugar de autoridad, ¿no? Entonces, el engaño consiste en que mientras nos prometen a nosotros hacer un ejercicio de liberación, ¿no? En realidad nosotros quedamos atrapados en ese guión de la repetición. Estamos calificando 60 trabajos que dicen las mismas cosas todos los semestres. Tengo una amiga muy cercana, a la que quiero mucho, que dio 20 años clases en primer año de primaria. Sí, bellísimo, porque enseñó a leer a muchos. Claro, ¿no? Imagínense que la voz tan bonita, pero sí imagínense el desgaste de ella. Terminó sin voz, ¿no?
Entonces, está la promesa de la liberación, está el lugar de la omnipotencia, ¿no? El lugar del poderoso, y sobre ese lugar del poderoso quedamos en el lugar del servilismo. Y en ese lugar de la supuesta creación quedamos en la reproducción, en la repetición. Entonces uno se está jugando siempre a eso. Eso evidentemente tiene efectos sobre los practicantes, ¿no? Sobre quienes jugamos ese rol. ¿Cómo nos desgasta eso? ¿Cómo hacemos para no quedarnos atrapados y entrampados en eso? Y sobre todo, ¿cómo seguimos divinizando nuestra tarea? ¿No? Seguimos en esto que es un reto que alguien llama la erótica de la enseñanza, digamos, en el buen sentido del término, no en el sentido dionisiaco, que es justo el otro que se expone ahí, ¿no? Me llama la atención que dicen seductora, porque seducción es un tema central también, ¿no? Hay que ver en esta parte del delirio de Schroeder, que es lo que pone al centro, ¿no? La feminización, eso central en el delirio de Schroeder, es la feminización de un personaje, ¿no? Que convertido en mujer puede hacerse amar por Dios. Y luego la otra parte, que es el Dionisio del maestro, que puede bien seducir, amar a otro, envolver, etc., hasta que eso se voltea, se vuelve una perversión, se vuelve un delirio, sea porque existe o porque se puede fantasear y acusar de eso, que también ocurre. Habría que ver cuántos maestros están acusados de abuso sexual, ¿no? Eso les ocurre en su práctica y no quiere decir que sea, pero conozco muchos casos. No puedo decir muchos, pero sí conozco casos de maestros que han llegado a ese extremo, porque eso también se juega en la trama. ¿Alguien más? Sí, nada más una pregunta. Usted mencionó, doctora Lilia, casi al final de su intervención, la utilidad del libro para los educadores y los maestros. ¿Cuál es la utilidad para las pedagogas cuya práctica educativa no está dentro de la institución, dentro de la educación institucionalizada? Esa es mi pregunta. Yo creo que el tema del deseo nos atraviesa a todos. Y una forma de realización de ese deseo es la práctica profesional y en el campo en el que elegimos desplegar ese deseo. Entonces yo creo que el libro es pertinente para maestros, para educadores, para pedagogos, para arquitectos, para odontólogos. Es una parte nueva que piensa en la investigación y que hace prueba de su consistencia. Las mismas preguntas pueden ser aplicadas a otro campo. Entonces creo que eso hace prueba de que es una investigación bien armada, y que se lo debo a la UAM, por supuesto, se lo debo a mis maestros, ¿no? Que se haya podido construir desde ese, como dice Carmen, moverse de este lugar, de bueno, sí soy pedagoga, pero en este momento, gracias a este lente que construyo, también con el psicoanálisis, con mi propio análisis, me puedo mover en ese lugar y puedo comenzar a observar otras cosas. Entonces creo que la consistencia de la investigación es que puede ser aplicada a otros campos, y la consistencia también es que es una investigación que abre muchas puertas: psicoanálisis, educación, sociología, antropología, y así como las abre, creo que todas las cierran. Buenas noches. Bueno, no tenía la intención como de hacer preguntas, pero tengo que escuchar algo que dijiste ahorita. Me disparó algo, ¿no? Entonces sí, no me quiero quedar con la inquietud de hacerlo, de preguntar. Decías, bueno, a mí me sonó, escuché eso,
sobre la labor de la pedagoga, ¿no? Sobre esto de alcanzar algo como de libertad, son ellos los que ahora enseñan, ¿no? Y de repente yo pensaba que generalmente he escuchado en otros foros hablar, por ejemplo, cosas sobre infancias rotas, sobre estos temas, sobre cuando los niños en las aulas pues llegan con ciertas situaciones, ¿no? Y generalmente creo que el ente está luego puesto en ese tipo de cosas. Y yo nunca me había puesto a pensar qué pasa, ¿no? Con los maestros, qué opinan de eso, qué lugar toman, qué opinan. No creo que sí, de repente no pensamos también en los maestros, y como tú lo decías también, ellos ya están desgastados, ¿no? Están con cansancio en su estudiar, no sé, en lo que ellos practican, creo que igual esperan enfrentarse a otras cosas, no lo sé. Pero también me ha tocado, por ejemplo, escuchar a maestros que dicen, sobre todo de secundaria y primaria, que ya no son maestros o ya no son educadores. Dicen, somos nanas, somos no sé qué, ¿no? A propósito de esto de la feminización, ¿no? Esta labor de cuidar. Entonces, no sé, de repente me suena así como, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa entonces también con los maestros? ¿Qué se está jugando en las escuelas que los lleva a jugar, a pensar a los maestros de esa forma, ¿no? De decir, entonces, ¿qué somos? ¿No enseñan? ¿Sí enseñan? ¿Qué enseñan? ¿Y por qué dicen, no? Entonces que se están volviendo ganas. Y si es una realidad, ¿no? De repente, pues, esas personas, los alumnos llegan con tantas situaciones que sí, de repente a los maestros les toca actuar otros papeles que no les corresponderían tal vez, ¿no? Y bueno, eso fue la inquietud que se me disparó con las intervenciones. A ver, allá. Buenas noches. Quiero preguntar, ¿cómo es que atraviesa o cómo interviene el deseo que usted menciona a los educadores o a los pedagogos que enseñan a través de la modernidad, que podríamos decir en línea? O sea, ¿cómo atraviesa el deseo, cómo interviene el deseo en aquellos docentes que enseñan a través de lo cibernético? Porque al final de cuentas lo que ahí buscan es la economía, no una enseñanza, ni siquiera servir. ¿Habría alguna otra pregunta? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Es que yo creo que puedo contestar, pero también están aquí los doctores y ellos conocen también muchísimo. Yo creo que las preguntas también son muy sugerentes para ellos. Entonces, les preguntan si ellos querían contestar. Yo les puedo decir en esta parte del deseo, es que justo los dispositivos, las lógicas de poder, más ahora que nunca, tratan precisamente, me parece, de apaciguar, de soterrar, de sofocar ese deseo, ¿no? Legítimamente todas las personas aspiramos, digamos, a formarnos en una profesión para que esa profesión nos dé la posibilidad de acceder a mejores formas o formas de realización, ¿no? Y estos dispositivos, tal como se están planteando ahora, atentan totalmente, me parece, contra esas posibilidades. Lo dramático aquí es que estas nuevas generaciones no estén muy advertidas de esto, no se percaten precisamente de esta lógica y terminen justamente atrapados en estos roles estereotipados. Justo la pedagogía, si tú le preguntas a la gente en lo común, ¿y para usted qué es la pedagogía? Ah, no sé, pero es alguien que se encarga de los niños, ¿no? Y le preguntas a una pedagoga, ¿y qué onda con la pedagogía? Ah, con la pedagogía, no, la pedagogía es liberadora. Ah, sí, por Freire, ¿no? Y es que, entonces, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Justo, están todos esos elementos, y el riesgo es que la gente se quede atrapada en eso. Entonces, el libro es así, pasa esto, está en juego esto, está en juego esto. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes de eso? Y te realizas a pesar de eso.
¿no? Y no te quedas quieto en eso, sigues haciendo, sigues produciendo, te vas de la pedagogía, regresas, vienes al círculo, te vas a dimensión, vuelves al círculo, ¿no? Seguimos, ¿no? Y por eso, qué bueno, me da mucho gusto que en viernes a esta hora estemos dialogando aquí, nos encontremos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Si ya no hay ninguna pregunta, lo podemos pasar a la... Bueno, ¿les parece bien? Una más para cerrar y poder pasar a tomarnos un vinito y ahí podemos seguir platicando, y pueden acercarse con Lilia y le pueden preguntar. Bueno. Hace un minuto, bueno, hace un tiempo, se planteaba que para no caer en ese dispositivo de reflexión, el pedagogo, sea quien fuera el actor, tenía que preguntarse acerca de su deseo. A mí me viene la pregunta, entonces, si existe una relación educador-educando, sabemos que ahí también se juega la transferencia, se juega el deseo, vaya. ¿Qué pasaría con esa relación si el educador se está preguntando constantemente por su deseo, si lo problematiza, para no caer como un actor de ese dispositivo? Y importante también, ¿qué pasaría con ese educando? ¿Cómo saldría si no está totalmente inmerso como un actor de cuerpo meramente? Sí, el problema es que en esta transformación, en este contexto social actual, lo que se está rompiendo es justo esta relación transferencial, ¿no? Cuando entre el docente y el alumno lo que media es una tablet, un aparato que tiene el saber, todo lo que él necesita, ya no está en la monografía de la papelería, ¿no? Ahora está ahí en la tablet. Entonces, ese sujeto, ese maestro, está movido de ese lugar de sujeto supuesto saber, al que por saber nos vincula a él una relación transferencial de amor. Entonces, ese lugar de la autoridad del maestro, por eso digo que la lógica actual invita al maestro, está puesta para que dimita de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que desaparezca como sujeto y que deje que los elementos tecnológicos anden solos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Ustedes en la entrada, creo que todos se anotaron, ¿me escuchan? Sí. Se anotaron, porque es importante que a partir de esto, de que ustedes pongan sus datos, su correo, en fin, les estemos enviando información sobre los eventos que hay aquí en el círculo, las presentaciones de libros, en fin, seminarios, etcétera. Entonces, si hay alguien que faltó por anotarse, pues creo que sería, los invito a que se anoten. Y pasamos ahora a... Gracias. Muchas gracias.